bienvenidos a este canal, yo soy Nati y esto es Entre Mangas y Libros. Hoy es sábado, como veis estoy yo sola, pero la verdad es que estoy muy contenta de poder compartir con vosotros una lectura que me ha dejado así. Que es ni más ni menos que el cómic de Esos días que desaparecen. Por aquí os enseño el cómic, como sabéis, lectura que nos recomendó un suscriptor y a la que estoy realmente agradecida porque gracias a él he descubierto esta obra que, tengo que decir, no me ha dejado para nada indiferente y de la que la verdad es que tengo mucho que hablar. Lo primero que quiero enseñaros es la portada de este cómic, que como podéis ver es una maravilla. Ya con esto nos podemos hacer una pequeña idea de que este cómic no va a ser nada normal, sino que va a ser un poquito surrealista, y ahora os cuento por qué. Realmente lo que nos cuenta aquí es una historia real que viven muchas personas, pero la forma en la que lo cuenta te ayuda a entender un poco cómo viven las personas con trastorno disociativo pues en su día a día. La verdad es que con la portada ya podemos ver que el cómic pues es un poquito a lo mejor diferente a lo que yo sobre todo estoy acostumbrada a leer, pero que la verdad que lo que en sus páginas guarda ayuda a entender un poco más qué es el trastorno disociativo y a ver cómo pueden vivir las personas que lo tienen su día a día. Pero antes de empezar por eso, sigo enseñándoos un poquito la edición del cómic. Me han gustado muchísimo los dibujos. El cómic empieza así, no voy a enseñar mucho más porque este es un vídeo sin spoiler, ¿vale? Empezamos con estas imágenes, como veis, de un circo, y es que este va a ser nuestro protagonista principal, ¿vale? Nuestro protagonista principal se va a llamar Lubin y pues como podemos apreciar aquí es artista de circo como sus amigos. Otra cosa de la edición que me ha gustado mucho, que ahora sigo contando más sobre Lubin y sobre qué va esta historia, es los dibujos que esta edición tiene aquí atrás, que los estoy viendo para poder enseñaroslo, ¿vale? Una vez que tú acabas el cómic, te aparece esta parte de aquí. Sé que puede haber un sonido de ñiñi, pero es el sillón, que no sé por qué suena. Esta parte de aquí, donde el autor pues nos ha ido describiendo un poco a cada uno de los protagonistas de nuestra historia. Este va a ser nuestro protagonista principal, Lubin, ¿vale? Y estos son sus amigos y la que va a ser su pareja. Y bueno, vamos a ver un poquito la importancia, esta es su madre, ¿vale? Y la importancia que estos van a tener en el día a día de Lubin, y ya os contaré yo que me ha parecido un poco a mí. Aquí, como vemos, tenemos otra imagen de cada uno de ellos. Esto lo enseño porque no es ningún tipo de spoiler, ¿vale? Pero sí que vemos un poco cómo van a evolucionar los personajes a lo largo de la historia. Estas son las imágenes que os digo que a mí me han encantado porque reflejan muy bien lo que le pasa al protagonista y muy bien cómo vive él esa vida que no entiende muchas veces y que no sabe por qué le pasa lo que le está pasando, ¿vale? Entonces os enseño un poquito más para que las podáis ver y apreciar. No voy así un poco rápido porque tampoco quiero destriparos. Esto ya os digo que no es spoiler, simplemente es una manera de entender cómo se siente Lubin durante toda la narración de la obra. Pues como vemos es muy característico, ¿vale? Los dibujos, toda la obra está dibujada así. Ya os digo que a mí me encanta la manera en la que ha tenido de reflejarlo y he disfrutado muchísimo pues cada una de las imágenes y de las viñetas de este cómic. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en la historia. Primero voy a hablar un poquito de qué trata este cómic. Como ya os he dicho, tenemos aquí a un personaje que se llama Lubin, que va a ser nuestro protagonista, pero él tiene algo especial. Y es que ese algo especial es que él va a vivir un día y otro no. Es decir, va a vivir un día de cada dos. O sea, imagínate que tú te despiertas un día y es lunes, vives el lunes, disfrutas del lunes, vas a trabajar como cada lunes, te acuestas y el próximo día que te vas a despertar es miércoles, ¿vale? Pues eso es lo que le pasa a Lubin. Claro, Lubin flipa en colores, sus amigos también, porque al final cuando él no está, aparece una persona que no tiene nada que ver con él, ¿vale? Poco a poco se va dando cuenta de que, bueno, de que esa persona realmente no es él y es alguien que está, por así decirlo, usurpando su cuerpo. Es decir, es otra personalidad que vive dentro de él y que cuando él duerme, pues resulta que se despierta esa persona, ¿vale? A lo largo de la historia sí que nos va a contar un poco por qué es esto. Me gusta mucho cómo el autor
ha ido reflejando, ya os digo, cómo se siente el protagonista, pero además cómo evoluciona a lo largo de toda la historia, cómo su otra personalidad más fuerte va cogiendo, como os digo, va cogiendo protagonismo, va cogiendo fuerza y va quitándole vitalidad a Lubin, haciendo que cada vez los días en los que se despierta pues sean más largos. Es decir, si al principio vive un día de cada 2, pues después a lo mejor va a vivir un día de cada 10, un día de cada 2 meses y así, ¿vale? Esto es algo muy difícil de entender para Lubin, para su familia, para sus amigos. Y vemos como ellos, que es una cosa que me ha gustado mucho, están a su lado a pesar de todo esto, a pesar de no entenderle, a pesar de tener que compartirle con esa otra persona que ninguno conoce y que no sabe muy bien por qué está y por qué usurpa su cuerpo. Le entienden y permanecen a su lado, casi todos, ¿vale? Va a haber una persona pues que no y vamos a ir viendo un poco el por qué y también se entiende muy bien por qué esa persona al final es una cosa muy complicada. Imaginaros que vos, como os digo, os levantáis con vuestra familia, con vuestros amigos y al día siguiente el que aparece es otra persona totalmente diferente a vosotros y que, bueno, pues tiene un trabajo diferente, unas aficiones diferentes y tú quieres llegar un poco a un acuerdo con esa persona para que los dos podáis convivir, pero en realidad es un poco difícil porque cada uno, pues, como os digo, vive una vida totalmente distinta. Entonces es muy fuerte y muy frustrante para Lubin. Lubin es un artista de circo y todo esto le va a pasar factura y va a entorpecer mucho, además de su carrera. Como os digo, sus relaciones con sus amigos, que aún así siguen a su lado en todo momento, va a perder relaciones amorosas, va a perder muchas cosas y sin embargo su otra personalidad más fuerte pues va a ir apropiándose cada día más y más y más y va a ir haciéndose pues una vida plena. Los dibujos son una pasada, me ha gustado mucho el desarrollo de la historia, también está muy bien explicada. Hay una cosa que me gusta mucho y es que el autor ha hecho que cuando Lubin vive, ¿vale? Y habla, los bocadillos son de color blanco y cuando su otra personalidad habla, los bocadillos son de color, os lo enseño así rápido, amarillo. Esto facilita mucho la lectura, ¿vale? Porque hay veces que interaccionan entre ellos y si no, nos podríamos perder. O incluso hay momentos en los que ni siquiera tú sabes, o sea, sí que lo sabes por el contexto y pues por cómo es un poco cada uno, pero realmente ni siquiera tú sabes realmente cuál de los dos es, ¿vale? O sea, que eso también me gusta mucho, que me ha ayudado a meterme un poco en el papel de los familiares y los amigos de Lubin, que a veces ya no saben si es uno o es otro hasta que no empieza a hablar o hasta que no empieza a comportarse como es él en realidad en su día. El personaje de Lubin, yo tengo que deciros así unas pinceladas rápidas, no es spoiler, ¿vale? Pero entiendo al final un poco a su otra personalidad, ¿vale? Y por qué quiere usurpar un poco ese lugar o que no sabemos o no voy a contar si le corresponde o no. Pero bueno, solo en eso, si la leéis me contáis si os pasa lo mismo o no. Solo os puedo decir que Lubin es la parte soñadora, es la parte feliz, es una personalidad que, bueno, pues vive el día a día, no se preocupa demasiado por la vida, mientras que, pues, su alter ego, por así decirlo, no sé si es exactamente la palabra, ¿vale? Su otra personalidad es un poco más meticulosa, tiene bastante más sentido de la responsabilidad, es más madura, entonces, bueno, ahí vamos a ver un poco la diferencia entre ellos y cómo eso, pues, les va a afectar, como os digo. Me ha parecido que el autor en él habla muy bien sobre lo que es se puede decir es un trastorno disociativo, ¿vale? Es un trastorno de personalidad, da un poco de pincelada sin meterse mucho en la causa que puede tener este personaje para sufrirlo, ¿vale? Eso también me ha gustado. Porque te deja entrever el por qué viene esto y ya te deja duda de cuál de las dos personalidades es realmente la que está presente. No sé si os interesa el trastorno disociativo de personalidad, pero si es así, os voy a dejar por aquí un canal de una chica que convive con él desde hace mucho tiempo y que explica un poco pues cómo vive ella su día a día,
y cómo por qué se le desarrolló, cómo ha afectado esto a su vida y cómo convive con ello y pueda llegar a tirar para adelante. La última vez que yo la vi fue hace ya, sí que os puedo decir que un año o así, no sé si ya tenía 6 personalidades distintas, ¿vale? Ella explica que no hay una misma personalidad y que no hay una única personalidad primaria y que luego surgen las otras, sino que todas las partes, o sea, todas las personalidades o alter egos que existen en su cuerpo forman parte, como son fragmentos como de la misma personalidad, ¿vale? Yo no os puedo hablar en mucha profundidad de esto porque nos tiraríamos un montón y porque yo no tengo todos los conocimientos suficientes, pero la verdad que es muy interesante. Por eso os digo que para ser un cómic corto, que yo sí que he leído novelas que hablan sobre esto y cuyos personajes tienen este tipo de trastorno, pues lo refleja muy bien. Cosas que no me han gustado de esta obra y que me parece importante. No me ha gustado para nada el final, o sea, me ha dado un bajón, como, no sé, un poquito más adelante de la mitad de la obra, que ya no sabía por dónde seguir, ya, o sea, la verosimilitud que tenía esta obra y con la que yo vivía con el personaje y que me resultaba tan real y que yo creía que iba a poder desarrollarse en algo más, la he ido perdiendo como de la mitad de la obra hacia adelante, ¿vale? Luego ya se mete en un tema futurista que yo no he entendido, la verdad, muy bien. De hecho, el final no lo entiendo del todo tampoco. Aquí ya sí que me pierdo. No sé si, me imagino que es que el autor era lo que quería conseguir, ¿no? Que ya no sepa cuál de las dos personalidades es real. O es la que está viviendo en ese momento, aunque a ti te parece que es una, no sé si al final es la otra, no lo tengo muy claro, la verdad. Y es algo que me ha hecho, pues eso, salirme de la historia bastante, y que algo que me parecía real y que me parecía que podía contar, ¿no?, la realidad de estas personas, ha perdido fuelle al final, pero es por como yo lo he vivido. Por lo demás, en general, la obra me ha gustado muchísimo y os digo, la he disfrutado un montón. Si tenéis la oportunidad, por favor, leerla, porque me parece también muy importante. Es una manera de dar a conocer, ¿no?, pues un poco el día a día y lo que sufren estas personas. No es tan así, claro que no, pero bueno, te acercas. Si no has tenido ningún tipo de relación ni conoces este tipo de, pues, de problema, ¿no?, que tienen algunas personas, no sé si llamarlo así, porque realmente al final no es un problema, forma parte de su vida y de su personalidad, pero bueno, no conoces a nadie y no la habías escuchado o oído hablar, porque muchas veces escuchamos hablar de personalidades múltiples y hay un montón de películas y lo ponen todo como súper, ¿no?, que son personalidades malvadas, que no son, y la realidad es que no es así, ¿vale? Entonces esto te puede acercar un poquito a ello. Como os digo, para hacer un resumen muy breve, porque no me quiero liar mucho más en la obra y no os quiero hacer ningún tipo de spoiler, podría hacerlo, pero no me parece, quiero que lo descubráis vosotros. Una obra que en general me ha gustado, que se me ha ido perdiendo fuelle, ya os digo, sobre todo de mitad de la obra hacia adelante, cuando ya van pasando mucho tiempo entre que una personalidad ha cogido el mando y la otra se despierta, con unos dibujos que me parece una pasada y con una manera de explicarlo y de realizar los diálogos y de contar la historia del autor que te hace meterte muy dentro. Entonces, esta es mi opinión del cómic. Desde aquí quiero volver a agradecer a este suscriptor nuestro que siempre nos recomienda buenas obras, porque gracias a él la he descubierto y me ha encantado. No sé si la habéis leído, no sé si la vais a dar una oportunidad o la vais a leer o pasáis de ello, dejármelo en comentarios porque me interesa mucho. Y nada, si la habéis leído, pues me lo contáis y me decís también un poco vuestra opinión, porque me gustaría la verdad saberla, y la verdad si os ha pasado, sobre todo conocer si os ha pasado como a mí, que al final ha perdido fuelle o no, y si os habéis metido tan dentro de la historia como yo. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Esta es mi opinión sobre este maravilloso cómic. Me lo he leído súper rápido, no podía dejar de pasar sus páginas porque necesitaba saber qué más iba a pasar y cómo iba a evolucionar esta historia y cómo iba a avanzar nuestro personaje. Tengo que decir que me han gustado muchísimo sus amigos. Yo de verdad, si pudiera, me encantaría tener amigos tan fieles como ellos.
Y nada, como os he dicho, si lo leéis, pues contadme qué os ha parecido, porque estaré súper encantada de escucharlo y de ver si tenemos la misma o diferente opinión. Siempre agradeceros por quedaros por aquí hasta el final. Ya sabéis que nos encanta que nos veáis, nos encanta que nos comentéis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os hayáis divertido. Nos verás por aquí todos los sábados. Si os ha gustado, dale like, suscribiros y comentad, activad la campanita. Por aquí os dejo nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!